Y seguimos con más preguntas, ¿sí? ¿Qué es el conflicto? ¿El conflicto se puede evitar? ¿De alguna forma se puede evitar? ¿Y qué pasa si nosotros como líderes ejecutivos de organizaciones de empresa no nos preparamos para manejar estos conflictos? Y yo como líder, como responsable de un área, ¿hasta dónde tengo esta responsabilidad de manejar los conflictos de un departamento, de un área laboral? ¿Hasta dónde está mi compromiso para esto? Con estas preguntas, entonces, ¿sí?, damos a estos comentarios. ¿Cuáles son las competencias que proponemos nosotros para el manejo del conflicto? Son 4 grandes competencias. Primera, el entendimiento de la dinámica de conflictos. ¿Qué es lo que realmente sucede en el momento en que aparecen los conflictos? Segunda competencia es hasta dónde yo como líder, como jefe, supervisor, ejecutivo, tengo una comprensión clara y precisa de lo que pasa con mis propias reacciones ante situaciones de conflicto. Tercer punto, yo como líder, ¿qué tanto fomento reacciones positivas? ¿Qué tanto busco reducir las negativas ante un conflicto? Y si es esto posible, claro. Y cuarto punto, ¿sí?, ¿qué tanto una organización se puede convertir en una organización competente en el manejo de conflictos? Sobre estos 4 grandes puntos vamos a hacer algunos comentarios, ¿no? La dinámica del conflicto. Bueno, como resumen de todo lo que se habla, se ha teorizado, se ha publicado con respecto al conflicto, ¿sí?, los autores nos hablan principalmente de 2 respuestas básicas al conflicto. Primero, una respuesta de confrontar, de entrarle al toro por los cuernos, y otra de evitar, ¿no? Son las 2 grandes respuestas al conflicto. Y esto es lo que nosotros debemos entender, en qué momentos sí se dan, en qué momentos no, y cómo lo podemos ver. Y la otra parte que tenemos que entender que sucede en un conflicto es esto que se llama el círculo vengativo. El de que, tú me hiciste A, ahora yo te hago B. Tú me hiciste B, ahora yo te hago C. Tú me hiciste C, ahora yo te hago D. Y cómo este círculo vengativo va creciendo y cómo debemos nosotros gestionar para evitar hacer, ¿sí?, algo mucho más grave, ¿sí?, situaciones que pueden ser mucho más sencillas. Entonces, esto es lo que hay que entender en la dinámica del conflicto. Segundo, ¿sí?, ¿qué tanto me conozco yo ante situaciones de conflicto? ¿Qué conciencia tengo de mí? ¿Hasta dónde soy consciente de cómo respondo? ¿En qué situaciones sí, en qué situaciones no? ¿Dónde me engancho? ¿Dónde no? ¿Dónde, sí, no sucede nada y dónde exploto ante cualquier circunstancia? Porque hay que reconocer que respondemos de manera cognitiva, pero el conflicto está sumamente ligado a la parte emocional. Entonces, uno tiene que hacer un proceso de autoconocimiento para saber hasta dónde yo respondo a los conflictos y sobre todo de qué manera estoy reaccionando. Siguiente, ¿qué hacer para promover las relaciones positivas? Y aquí me gusta esta metáfora de un líder que es competente en el manejo del conflicto. Le manejo que es el líder bombero estrella. ¿Por qué razón? Porque ustedes saben, ¿sí?, que el bombero estrella es aquel que sabe controlar un fuego, ¿sí?, y evita que se haga mayor. Entonces, un buen líder competente en el conflicto, ¿sí?, sabe que van a aparecer fuegos, pero sabe hasta dónde controlarlos, qué hacer para controlarlos y evitar a toda costa conductas que aviven esas llamas. ¿Cuáles son las conductas que controlan el conflicto? Las positivas, es la escucha activa, tomar perspectiva de lo que está sucediendo de manera mucho más objetiva, con datos, con hechos,
buscar generar soluciones de manera asertiva, ¿sí? Declarar exactamente lo que está sucediendo con una inteligencia emocional y siempre tener una actitud de accountability, una actitud de lo que nosotros promovemos mucho de esta responsabilidad, la entrega de resultados con valor, ¿no? Pero también tenemos actitudes negativas en un conflicto, ¿no? Estas actitudes negativas en un conflicto es tratar de ganar a toda costa, ¿no? Y por lo tanto manejo enojo, insulto, puedo denigrar a la otra persona, o en dado caso, si soy jefe o tengo oportunidad de generar represalias, las voy a tomar. Y otra manera negativa es evadiendo y escondiendo emociones cuando realmente lo que tenemos que es manifestarlas, ¿sí? Tenemos que hacer reconocimiento en el proceso del conflicto. Entonces, el líder competente, ¿sí? Sabe promover las positivas y sabe, ¿sí? Controlar las negativas. Es el famoso líder bombero estrella. Ante esto, también debemos entender, ¿sí? Que para que una empresa, organización, negocio sea competente en el manejo del conflicto, ¿sí? Los líderes deben establecer modelos, ¿sí? A través de sistemas, entrenamientos, coaching, mentoring, ¿sí? De cómo manejar el conflicto, cómo desarrollar estas competencias, ¿sí? En sus líderes y sus colaboradores, ¿de acuerdo? Entonces, pasamos a la pregunta crucial. ¿Qué es el conflicto? Y si de favor, ¿sí? Pueden poner en el chat qué ideas tienen ustedes del conflicto, se los voy a agradecer. ¿Qué dicen? Por favor, compartan en el chat, se los vamos a agradecer. Venga, venga. ¿Qué entienden por lo que es el conflicto? ¿Quién dice yo? Lucha o disputa, muy bien, gracias. ¿Qué más? Diferencia de ideas, modos de pensar, excelente, gracias. Diferir en ideas, discusiones, gracias, excelente. Objetivos distintos, de acuerdo, enfrentamientos, muy bien. Desavenencias, ideas o pensamientos diferentes. Excelente. Oposición, claro. No trabajar en equipo. Es parte de desacuerdo, oposición. Diferentes puntos de vista sin comunicación. Buen punto, Gaby, gracias. Ok. Muy bien, creo que vamos coincidiendo. Y vamos a hacer alguna propuesta de qué es el conflicto, ¿no? ¿Sí? Algunas definiciones. Conflicto es llevar la contraria, antagonizar o estar en oposición al otro. Un desacuerdo entre personas, ¿no? Es lo que varios de ustedes ya comentaron. Otra definición es un estado o acción antagonista que involucra ideas, intereses o personas que divergen, ¿sí? Una lucha mental resultante de necesidades, impulsos, deseos o requisitos externos o internos que son incompatibles u opuestos, ¿no? He aquí algunas definiciones de lo que es conflicto. En el fondo, parece que estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿sí? ¿Qué es lo que provoca que estemos en desacuerdo o tengamos diferentes puntos de vista? ¿No? Esta es la definición que a mí más me gusta y quiero compartir con ustedes. Es cualquier situación en la que personas interdependientes tienen aparentes intereses, metas, principios y sentimientos incompatibles, ¿no? Y si se dan cuenta, ¿sí? Resalto tres grandes palabras: interdependientes, aparentes e incompatibles. Voy a tratar de explicar a qué me refiero con esto.
Entonces, una situación en las que personas son interdependientes. Bueno, esto implica hablar de niveles de madurez, ¿sí?, en cada uno de nosotros. ¿Y cuáles son los niveles de madurez? ¿Sí? El nivel de madurez de dependencia, donde el paradigma eres tú. Tú me cuidas, tú eres el responsable, tú me dices qué hacer, ¿sí? Tú eres el encargado, ¿no? Podemos encontrarnos gente en el trabajo que está en este paradigma, en esta dependencia, ¿no? Donde necesitan que le estemos diciendo y depende de lo que uno diga. Y es el que normalmente dice por ahí, el que se equivoca, el que obedece no se equivoca, perdón, ¿no? El que está en nivel de madurez, dependencia, es el que está convencido de que el que obedece no se equivoca. El siguiente nivel de madurez es el de independencia. Y es el paradigma del yo, ¿no? El paradigma del yo que dice, yo soy capaz, yo soy autónomo, ¿sí? Yo puedo resolverlo, yo puedo trabajarlo por mi cuenta, ¿sí? Pero llega una exageración y en donde el paradigma del yo se convierte en yo me basto solo y no dependo de nadie más. Ahí es cuando podemos correr un grave riesgo en el trabajo, en la colaboración. Cuando pienso que nadie más, ¿sí?, puede aportarme a lo que yo hago. Y por último tenemos el nivel de madurez de interdependencia. Y el nivel de interdependencia es el paradigma del nosotros, el que nosotros colaboramos, en el que nosotros comunicamos, dialogamos, en el que nosotros buscamos y proponemos soluciones. Y es cuando llegamos a un diferente nivel de madurez que implica una alta colaboración en los equipos de trabajo. Y entonces, ¿por qué surgen los conflictos? Porque hay que entender que todos y cada uno de nosotros somos únicos, ¿sí? Contamos con una unicidad, ¿sí?, que nos hace totalmente diferentes a los demás. Y esa unicidad, esa forma de vida, esa experiencia que cada uno de nosotros tiene con sus conocimientos formales o informales, ¿sí?, hace que tengamos perspectivas de la vida diferentes, hace que veamos el mundo diferente. ¿Y con quién vamos a tener conflicto? Pues con todos aquellos con que tenemos interdependencia. Y voy a tratar de ser un poco más claro. Seguramente nosotros tenemos más, ¿sí?, conflictos con aquellas personas con las que convivimos a diario, ¿no?, porque son con los que mayor interdependencia tenemos. Con el jefe, ¿sí?, con el departamento que es nuestro proveedor de alguna información, de algún servicio, de algún producto, con los clientes, ¿no?, porque tenemos constante contacto con ellos. Por lo tanto, ellos dependen de nosotros y nosotros dependemos de ellos. Donde tenemos gran nivel de interdependencia, van a florecer los conflictos. Y no se diga en la familia, en la pareja, ¿sí? La pareja y la familia son, ¿sí?, grandes fuentes de conflictos porque tenemos un nivel de interdependencia muy alto. Por lo tanto, los conflictos están a flor de piel. ¿Con quién no tenemos conflicto? Pues probablemente, ¿sí?, muy probablemente no tengamos conflicto, ¿sí?, con alguien que vive en la Ciudad de México y que lo veo cada 6 meses. No tengo conflicto con alguien, ¿sí?, de Tijuana, con alguien de Mérida o Chiapas, ¿sí? No se diga si no tengo contacto con alguien en Chile o Argentina o el África subsahariana. Difícilmente voy a tener un conflicto con ellos si no tengo una relación constante con estas personas, con estos grupos. Entonces, espero explicarme. ¿Dónde van a surgir los conflictos? ¿Sí? En aquellas instancias donde nuestras relaciones sean altamente independientes. Y tenemos que caer en la cuenta de que esto va a suceder así, ¿no? Entonces, podemos decir que el conflicto es inevitable. Y por favor, aquí me gustaría ver comentarios en el chat. ¿Qué opinan? ¿El conflicto es inevitable?
Por favor, sus comentarios. ¿Quién dice yo? Sí, sí es que se maneja de forma correcta. Ok, gracias. Gracias, Alejandra. ¿Quién más? ¿Quién dice? ¿El conflicto es inevitable o no? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? ¿Quién dice la estoy pensando? Si el conflicto es parte de la naturaleza humana, cada quien defiende sus intereses. Pero ¿se puede evitar o no se puede evitar? Pamela dice no, porque siempre van a haber distintas apreciaciones. Claro. Ok. No, si no se tiene en común. Ok. Sí, sí se tiene la madurez para ser empático. Ok. Ok. Muy bien. ¿Qué más? En ocasiones, es decir, a veces sí, a veces no se puede evitar. ¿Sí? Se puede evitar, pero es un proceso. Ok. Cuauhtémoc dice sí, sí se puede evitar. Gaby dice es parte del desarrollo de lo que hacemos y que nos forma. Sí se puede evitar de forma destructiva. Ok. Carlos dice que no, no se puede evitar. O sea que no es evitable. Fernando, sí se puede evitar, depende de la madurez. Se debe confrontar. Ok, entonces yo pregunto, en este momento, con esta pregunta, ¿entramos en conflicto, sí o no, damas, caballeros? ¿Entramos en conflicto, sí o no? Claro. ¿Y lo pudimos evitar? Pues creo que no. La diferencia es cómo, ¿sí? Manejamos, gestionamos el conflicto. ¿Sí? Unos pueden estar de acuerdo conmigo, otros pueden decir que no. ¿Dónde vives, ¿De acuerdo? Sí, les vamos a agradecer, cuidar, apagar sus micrófonos. José Luis, te pedimos si puedes apagar tu micrófono de favor. José Luis Espinosa. Entonces, véanlo, ¿sí? Acá acabamos de ver que el conflicto, ¿sí? No se puede evitar. La diferencia, la pregunta, otra pregunta que podríamos hacernos es, ¿el conflicto puede llevarnos a un buen fin? Con confianza, ¿Sí? José Luis Espinosa. José Luis Espinosa, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Ya lo apagamos. Gracias. Gracias. ¿De acuerdo? Entonces, vean, ¿sí? La postura, y lo acabamos de vivir, es el conflicto no se puede evitar. ¿Sí? Lo vamos a tener. Lo que puede hacerse es cómo lo manejamos. ¿Sí? ¿Con qué madurez? ¿Sí? ¿Con qué ganas de encontrar solución? ¿Con cuánta creatividad y empatía lo podemos hacer? Esa es la diferencia. Pero el conflicto siempre va a existir y por eso debemos manejar, saber manejar. Entonces, vamos a ver pros y contras del conflicto, ¿no? Porque ya vimos que es inevitable. Entonces, bueno, si es inevitable, vamos a encontrarle cuáles son sus pros. Bueno, el conflicto, ¿sí? Es un gran motor de cambio, ¿sí? Cuando encontrar, y lo acabamos de ver, ¿sí? En cuestiones de crisis y crisis pandémica, lo estamos todavía viviendo, generó en nosotros, ¿sí? Una gran fuerza para cambiar, para hacer cosas diferentes. Tanto así que ahorita estamos en sesiones Zoom casi todos los días, a casi toda hora, cosa que no hacíamos hace 2 años y medio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, algo positivo es que puede estimular nuestra curiosidad y el interés de ambas partes si podemos manejarlo a un nivel de madurez que no llega a niveles muy intensos, ¿no? Por lo tanto, también el conflicto puede, ¿sí? Impulsarnos a ser mucho más abierto en nuestra conversación, en nuestro diálogo, en nuestra
comunicación sobre los puntos importantes de cada una de las partes. Y si se sabe manejar bien, si se obtiene un buen resultado del conflicto, podemos tener una mejora de la confianza en el equipo, en la persona, en la pareja, en el equipo de trabajo. Estos podríamos decir que son los aspectos positivos del conflicto. Aspectos negativos, bueno, cuando el conflicto se rechace sin mayor sentido y puede producir una ruptura en el equipo de trabajo. También la comunicación puede verse disminuida, ¿sí? Cuando encontramos, ¿sí?, ya cierto nivel de discordia y nos hace sentir más inseguros y la comunicación se distorsiona. Además, dependiendo de cómo cada quien afronte y hasta dónde se guarde el respeto, podemos dañar la autoestima de muchas personas en el equipo. ¿Sí? Perdón, Cris, ¿podrías cerrar tu micrófono, de favor? Gracias. ¿Listo? ¿Sí? Y por último, si no se maneja bien el conflicto, el rendimiento viene a la baja, ¿no? Ahora tú me ganaste, pues, ¿sí? Yo te doy la vuelta y vas a ver, me la vas a pagar, ¿sí? Y cuando menos lo esperas, te apagan una máquina, te la echan a perder, te esconden un papel. Y les voy a comentar un caso que tuvimos, donde tuvimos que intervenir, ¿sí?, en un proceso de conflictos que se manejó a nivel de asistentes de dirección y de gerencia, ¿sí? Todas en este caso eran damas, eran mujeres, ¿sí? Ya habían encontrado, se habían formado, ¿sí?, 3 grupitos entre ellas, ¿sí?, donde tenían un alto nivel de conflicto y no habían sabido manejarlo. A tal nivel que una vez la asistente del director de finanzas recibió, ¿sí?, un documento que tenía que pasarlo a firma para autorizar un contrato, pero por esta rivalidad y mal conflicto que llevaban, ¿sí?, en lugar de ponerlo en la charola de hasta arriba, la puso en la charola de hasta abajo, ¿sí? Y saltó todo esto, y razón por la cual nos mandaron a llamar a manejar todo este problema, porque estuvieron a punto de perder un contrato de millones de pesos. Simplemente porque en lugar de poner el documento en la charola de arriba, la pusieron en la charola de abajo, porque no se llevaban bien las asistentes. ¿De acuerdo? Vean hasta dónde podemos llegar a impactar un negocio, una organización. Entonces, ¿sí?, por ejemplo, aquí tenemos un dibujo que probablemente ya lo hayan visto. Y la pregunta aquí es, ¿cómo podemos resolver, ¿sí?, este conflicto, ¿sí?, donde ambos están diciendo que tienen la razón? ¿Sí? ¿Quién quiere comentar en el chat? ¿Cómo podemos resolver? ¿Están en total de acuerdo que ambos están argumentando su punto de vista y están dando, ¿sí?, el por qué dicen 6 o el por qué dicen 9? ¿Sí? Cambiando de lugar, ok. Con diálogo, escuchando la opinión del otro, ok. Empatía, que es cambiando de lugar. Siendo empáticos y analizar crear empatía, poner cada uno del otro lado, ok. Sí, muy bien. Aún así, ¿sí?, vamos a suponer que ambos cambian de lugar, ¿sí? Ya veo por qué dices 6, ya digo por qué dices 9, ¿no? Pero la pregunta es, ¿quién tiene la razón? Porque cuando regresen a su lugar, pues van a seguir diciendo su mismo argumento. Rodrigo dice, debe haber un dato duro que quite subjetividades, y ese es un punto muy interesante, Rodrigo. ¿De acuerdo? Sí. Y voy a tomar el comentario de Rodrigo. Vamos a tomar un dato duro que quite subjetividades. Y yo les pregunto a todos ustedes, ¿quién han jugado uno? Me imagino que la mayoría de ustedes ha jugado las cartas de 1,
¿De acuerdo? Y ahí, ¿sí? Muchas veces, ¿sí? Salimos peleados en casa, muchas veces. ¿Por qué? Entonces, ¿qué hizo uno? En el caso del 6 y el 9, puso un elemento objetivo y le puso una rayita. ¿Sí se acuerdan? Ahí está. Y aquí está la rayita, espero que se vea. Esta rayita violeta. Ese es un elemento, ¿sí? Que como dijo Rodrigo, ¿sí? Se convierte en un dato duro y entonces bajamos muchísimo la subjetividad y entonces el conflicto disminuye, ¿sí? El conflicto baja, ¿sí? Entonces vean cómo con elementos de objetividad, con actitudes de encontrar solución, de ver, ¿sí? Cómo podemos estar todo el mundo de acuerdo, ¿sí? Se pueden encontrar entonces soluciones a los conflictos. Espero que haya sido claro esta imagen y lo complementamos muy bien con todos sus comentarios aquí en el chat. Entonces, veamos a qué tipos de conflicto nos enfrentamos, ¿sí? En las empresas, en los negocios, en la vida diaria, ¿sí? Nos enfrentamos a conflictos de tipo intrapersonal. Es decir, son conflictos que cada uno de nosotros seguramente ha enfrentado al tener que tomar decisión sobre dos opciones, ¿no? Y tan sencillo como, ¿sí? Me inscribo al webinar de manejo de conflictos o termino un reporte que me pidieron, ¿no? O me inscribo al webinar de conflictos o me voy al gym correo te lo envío, a ¿eh? platicar, ¿no? O, ¿sí? Entro en conflicto en apagar o no apagar el micrófono. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Cada mañana entramos en conflicto, ¿sí? 5 minutos más o ya me levanto, ¿sí? Perdón por los ejemplos tontos, pero pueden ser muy ilustrativos, ¿de acuerdo? Pero, sí, podemos estar diciendo, en el 2022 me voy para ser empresario y hacer el sueño que quería, o, ¿sí? Protejo mi puesto y continúo trabajando donde estoy. Ese es un conflicto intrapersonal que muchos probablemente este fin de año lo vayamos a enfrentar. ¿Listo? Otro tipo de conflicto es el interpersonal. ¿De acuerdo? El interpersonal es cuando lo tenemos con una persona, que aquí lo ejemplificamos con una pareja, y la pareja tiene otro punto de vista, ve las cosas diferente, ¿sí? Y vamos a tener que resolver el conflicto. A ti te gusta esto, a mí no me gusta, ¿sí? Oye, es que, ¿sí? Te comportas de esta manera, es que tú te comportas de la otra, y entonces tenemos conflictos interpersonales. También pueden ser entre jefe y colaborador, entre colaboradores, entre pares, entre cliente y proveedor, ¿de acuerdo? Entonces, son conflictos que se dan. Y el último tipo de conflicto que tenemos es el conflicto intergrupal, ¿no? Y aquí, ¿sí? Es el clásico ejemplo es, ¿sí? Producción contra ventas, ¿no? Y entonces, ventas siempre quejándose de producción, no es posible, no entregamos a tiempo, ¿sí? Tengo parado el cobro porque no entregamos a tiempo, entregan mal, ¿sí? Y producción, ¿sí? No, es que los de ventas se creen estrellitas, piden como si se pudiera, ¿sí? Si no son chilaquiles, a ver que vengan aquí y pongan el tercer turno, a ver si es tan fácil arrancarlo, y ya me cambiaron la orden, la que era urgente ayer, ahora ya no es la urgente, y ahora cuál saco primero. Entonces, sí, ventas y producción, finanzas y personal, todo el mundo está del chongo, ¿de acuerdo? Son los tipos de conflicto a los cuales nos enfrentamos, ¿sí? En el día a día, en la operación continua. Ahora, ¿a qué niveles? ¿No?
hay niveles de conflicto. Y el primer nivel es el más sencillo, el más básico, que son de diferencias, ¿no? Y ejemplos muy sencillos para tratar de ser muy claro. El nivel de conflicto de diferencias es de, oye, pues yo le voy al Puebla y tú le vas a las Chivas. Ah, pues qué bien. Hay un conflicto en términos de diferencia. Pero pues no pasará a mayor si el nivel de madurez es lo suficientemente grande, ¿no? Ok, hay un conflicto, no le vamos al mismo equipo, pero pues tampoco pasa a mayor, ¿no? Me queda claro que somos diferentes, ¿no? Pero después vienen los malos entendidos. ¿Qué sucede con los malos entendidos? Es el clásico que es que yo pensé que tú creías, ¿no? Es el que no quedó claro una palabra, ¿sí? Es el que un término, un concepto se comprendió de manera diferente, ¿no? Es que yo pensé que la junta era a las 7 de la mañana y era a las 7 de la noche, ¿no? Ah, es que yo pensé que era horario Ciudad de México y no era horario Ciudad de Nueva York, ¿de acuerdo? Son malos entendidos que generan conflictos, ¿no? Después vienen los desacuerdos y hay un mayor nivel, ¿sí?, de intensidad. En estos desacuerdos, ¿sí?, ya no es cuestión de puntos de vista, de referencias, no es cuestión de un concepto, una palabra, un error a la hora de generar un correo. Aquí ya hay, ¿sí?, una completa diferente forma de ver la situación, forma de ver la vida, la perspectiva del problema, ¿de acuerdo? Entonces, ya aquí hay un mayor nivel de intensidad, que todavía es muy manejable, ¿sí? Después pasamos a un nivel de discordia, ¿sí? Y aquí la parte emocional es cuando ya empieza, ¿sí?, a florecer más que la parte cognitiva, ¿no? Aquí es ya no tanto de, ¿sí?, quién tiene razón o no, sino de que ya me caes gordo, de que ya no te puedo ver, de que me las vas a pagar, ¿de acuerdo? De que ahora sí vas a ver, y lo voy a subir, lo voy a escalar, y vamos a ver quién tiene más, ¿de acuerdo? Y por último, a niveles de polarización, de insulto, y hasta de violencia y golpes, ¿de acuerdo? Entonces, son los 5 niveles de intensidad que podemos encontrarnos y que debemos ser capaces de identificar para poder mejorar nuestra gestión del conflicto. Ahora, 4 grandes maneras de abordar estos conflictos, ¿no? El primero es imponer. Y hay gente, ¿sí?, que tiene, ya sea por autoridad, ya sea por niveles de violencia física o simbólica, ¿sí?, y dominan y obligan que se hagan las cosas a su parecer, ¿sí? Y hay gente que es la forma en que maneja el conflicto. Hay otra gente que decide aceptar y obedecer la otra postura, ¿no? Agacha cabeza y dice sí, lo que sea, y cede totalmente. La otra es evadir, ¿sí?, y no se enfrenta y se evita el conflicto, ¿no? Entonces le damos la vuelta, ¿sí?, no contestamos el correo, ¿sí?, no vamos a la reunión para resolver el problema. Y por último, ¿sí?, una actitud, una manera de abordar de colaboración, donde nos sentamos con la buena voluntad de buscar soluciones comunes, soluciones para ambas partes, buscar y estar en una actitud de ganar-ganar. Ahora, técnicas para el manejo de conflictos que en Genuino Consulting manejamos, ¿sí? Manejamos todo lo que es el texto de modelo dinámico del conflicto, ¿no?, donde podemos cada quien identificar, ¿sí?, cómo están abordando el conflicto en sus equipos, en sus empresas o en sus relaciones personales. Hablamos de lo que es el insight, ¿sí?, y hacemos una diferencia entre lo que es el conocimiento descriptivo y el conocimiento explicativo, que nos ayuda a generar este nivel de objetividad que muchas veces, ¿sí?, ayudan a resolver los conflictos. Siguiente, tenemos toda una metodología de 5 pasos para manejar el círculo de las represalias
o este círculo vengativo, ¿no? Del que tú me lo hiciste, ahora yo te lo hago. También manejamos a nivel grupal, ¿sí? No solo la parte individual, sino a nivel grupal tenemos una matriz de autoconocimiento donde cada cliente de manera respetuosa, ¿sí? Nos manifestamos como equipo, no solamente como individuos, sino como equipo, cómo estamos manejando el grupo, y de ahí pasamos, ¿sí? A generar conversaciones estratégicas para establecer protocolos del manejo del conflicto. Y estos protocolos van a depender muchísimo del nivel de madurez, de la cultura propia del grupo, ¿sí? Y del entusiasmo y compromiso que tengan por mejorar sus logros y resultados. Y por último, entender, ¿sí? Algo que nosotros llamamos el liderazgo paradójico, ¿no? El liderazgo de estar viviendo en tensión creativa, es decir, este liderazgo en el que tienes que estar decidiendo entre blanco y negro y cómo conciliar grises dentro de la empresa, ¿no? Entonces, también manejamos este tipo de talleres de liderazgo paradójico para que el líder pueda manejar esta tensión y se vuelva una tensión creativa que dé resultados. Entonces, estas metodologías las manejamos en lo que es nuestro G-Team Bootcamp, ¿sí? Es un campamento de inmersión total que va de 8 a 12 horas para generar conversaciones donde se va a lograr desaparecer estos silos, estas torres de poder en cada una de las empresas, ¿no? Muchas veces en las empresas no es que la gente no sea capaz, no es que la gente necesite más capacitación, la gente ya es muy capaz, ¿no? El problema es que esa gente que ya es muy capaz, no la hemos podido hacer trabajar en equipo. Y te dicen, sí, dime qué es lo que tengo que hacer, pero nadie se mete con mi departamento, con mi área. Tú dime qué tengo que hacer y yo lo hago, pero no te metas con mi gente, no te metas con mis funciones. Eso lo hago yo. Eso es lo que tenemos que romper, porque nos topamos con que la gente ya es muy capaz, lo único que le hace falta es generar esta sinergia. Y para eso se necesita entender una visión sistémica del equipo, ¿sí? Romper mentalmente este silo de poder, para entonces establecer pautas de manejo productivo del conflicto. ¿Partiendo de qué? De 3 R's, ¿no? Partiendo de reconocer, volver a conocer, eso significa, ¿no? Volver a conocer, ¿sí? La capacidad individual de todos y cada uno de los que participamos en ese equipo. Y por lo tanto podemos reconstruir la capacidad del equipo. ¿Por qué? No es que los equipos ya no trabajen bien. Lo que está pasando es que los equipos ya no mejoran, ya están estancados, ya están como equipo, ya están en una zona de confort o de costumbre, ¿sí? Y en lo que pues hay que hacer igual el presupuesto que el año pasado. ¿Qué hay? Plan de anual de capacitación, cámbiale, quítale 20, 21 y ahora ponle 22 y hacemos lo mismo. Pues nos ha medio funcionado, pues ahí seguimos. ¿Para qué preocuparnos? Ya estamos a tal nivel de conformismo, de confort, que no estamos dando más. No es que lo hagamos mal, pero ya estamos, ¿sí? Estancados. Y por lo tanto, al reconocer y al reconstruir, retomamos ese compromiso personal, porque muchas veces la gente cuando entra a trabajar, ¿sí? Entra con toda la voluntad, con todo el corazón, con toda la inteligencia, con toda la acción para trabajar, pero conforme vamos avanzando, vamos perdiendo este entusiasmo y pues lo mismo, regresamos a una zona de confort que voy dando el mínimo y ahí voy, y voy navegando tranquilo, sin hacer olas, ¿sí? Y a partir de reconocer y reconstruir, podemos retomar el compromiso. De tal manera que se pueden plasmar en planes de acción a nivel productivo y a nivel bienestar del equipo y del personal. Todo esto lo logramos en nuestro bootcamp, que es un taller inmersivo, ¿sí? Con la gente de trabajo. De aquí algunos ejemplos de cómo lo hemos hecho.
jugando con Lego Serious Play, una herramienta muy fuerte. ¿Quién, qué y por qué somos quienes somos? ¿Qué más puedo aportar a la efectividad del equipo? ¿No? ¿Sí? Y plásmalo, dilo, compártelo. ¿Sí? Hay mucha gente que tiene muchos conocimientos, experiencias, habilidades, pero nadie le ha pedido que aporte más. También establecemos pautas de cómo manejar el conflicto porque va a surgir. Ya vimos que no se puede evitar. Como no se puede evitar, debemos establecer pautas de conflicto. Y aquí ya tenemos lo que es el trabajo en equipo. ¿Quiénes somos, no? Y al hacerlo en modelos de tercera dimensión, facilitamos al cerebro a comprender lo que dicen los compañeros y a ponernos de acuerdo en qué es lo que realmente somos y en lo que queremos ser, qué es lo que estamos buscando y hacia dónde vamos como equipo, ¿sí? Que tiene que estar obviamente alineado a lo que quiere la empresa, la organización, pero primero debemos regresar a quiénes nosotros como equipo, qué queremos ser, cómo queremos que nos vean dentro de esta organización y por lo tanto estar bien alineados. Y aquí es la definición sistémica del equipo, ¿de acuerdo? Y esto es parte del reporte que entregamos, ¿sí? ¿Sí? Durante todas las sesiones se va armando esto y entendemos conexiones que de otra manera no se podrían ver. Y hacemos todo un análisis de estilos de liderazgo, estilos de relaciones, ¿sí? Dónde estamos teniendo mayor nivel de conflictos y a qué nivel de conflictos y qué es lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, ¿sí? Esto es resultado de nuestro bootcamp, ¿sí? Donde rompemos silos de poder, visión sistémica, manejo productivo, las 3 R's con planes de acción. Siguiente punto, ¿sí? ¿Qué es lo que desencadena el conflicto? ¿Sí? El conflicto, ¿sí? Se puede deber, ¿sí? A estos puntos. La gente que no es confiable, ¿sí? Que dice que va a estar a una hora y no llega, genera conflictos. La gente que dice que va a entregar el reporte y no lo entrega, genera conflictos. Eso es fuente de conflicto. Siguiente, todos aquellos que no pueden decidir de manera ágil, ¿sí? Pronta, rápida, por ser sobreanalítico. Obviamente hay niveles de toma de decisión, ¿no? Obviamente hay quienes requieren mayor información, requieren mayor reflexión, consultarlo con otros, pero hay decisiones que pueden ser mucho más ágiles, pero por estar analizando y analizando y analizando y analizando, se da la famosa parálisis por análisis y eso genera conflicto. El otro es no reconocer los logros, ¿de acuerdo? No reconocer los logros de mi gente, de las otras áreas, o peor aún, ¿sí? Hacer caravana con sombrero ajeno. Y a lo mejor el conflicto no salta de momento, pero se generan lo que llaman por ahí cuentas por cobrar, ¿no? Ah, me la hiciste, vas a mis cuentas por cobrar. Y cuando menos lo esperas, te la van a cobrar. ¿Listo? Siguiente es lo que se llama ser microadministrador, ¿sí? O micromanagement. ¿Qué es esto? Aquel que, ¿sí? Delega una función y a los 10 minutos, ¿ya la hiciste? No se te vaya a olvidar, ¿eh? Pero aquí estoy pendiente y me avisas, ¿no? Y a los 15 minutos, ¿qué pasó? ¿Ya lo hiciste? Ese tipo de conducta de estar tras de la gente a la cual le delegaste también genera fuentes de conflicto. Siguiente, ser autocentrado. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Mantener un ego a nivel de soberbia, ¿no? Pensar que no necesito de nadie más, pensar que yo lo sé todo, pensar que yo tengo las respuestas a todo y que a mí, gracias a mí, se deben todos los resultados. Ese tipo de actitud genera conflicto. Y por último, ¿sí? Hay otro desencadenante del conflicto, es aquel que, ¿sí? A cualquier mínima provocación empieza a insultar, ¿no? Empieza, ¿sí? A denigrar, a hacer faltas de respeto. Entonces, seguramente conocen algún caso donde a falta de argumento, ¿sí?
Se empieza, es que tú eres un tal por cual, no, es que tú eres el consentido de sutanito, pero el año pasado tú la regaste aquí y te saca lo de hace 20 años, ¿no? Y no da argumentos, sino empieza a insultar, a denigrar. Estas serían las grandes desencadenantes del conflicto. Y una forma, una metáfora de estos desencadenantes del conflicto es lo que vemos ahorita en la foto, ¿no? ¿Sí? Un botón rojo. ¿Y por qué utilizamos esta metáfora del botón rojo? ¿Sí? Porque se acordarán de este programa, espero se vea claramente, ¿sí? De este cómico Derbez, ¿sí? Que hacía la parodia, la idea de que todos tenemos un diablito y cada vez que nos pasa algo, ¡pum!, ¿sí? Nos aprietan el botón rojo y nos encendemos, ¿sí? ¿Sí? Nos aprietan y hay algo ahí, siempre hay algo que alguien lo dice, alguien lo hace y ¡pum! ¿Sí? Es algo que nos hace explotar, ¿no? Entonces la pregunta es, damas, caballeros que hicieron favor de acompañarnos el día de hoy, ¿cuáles son tus botones rojos? ¿No? Y déjenme decirles algunos botones rojos de los que hemos escuchado durante nuestros bootcamps, durante nuestros talleres de entrenamiento, ¿no? Por ejemplo, alguien comentó, un botón rojo para mí es cuando voy al comedor, ¿sí? Y veo cómo la gente, ¿sí?, desperdicia la comida. Me enerva, ¿sí? Ver cómo las charolas, ¿sí?, se tiran casi llenas, ¿sí?, por la comida. Dice, eso a mí me enerva, ¿no? Otro ejemplo de botón rojo, ¿sí?, es impuntualidad, ¿no? Hay gente que dice, yo no puedo aceptar a alguien que llegue tarde a mi reunión. Y me enojo, y me frustra, ¿no? Y exploto, ¿no? Hay alguien más que dice, ¿sí?, yo no soporto a aquellos que son muy serios y no hablan. Y eso a mí me hace explotar. Con estos 3 ejemplos, ¿sí?, espero les ayude yo a que ustedes, ¿sí?, indaguen, ¿sí?, pregunten, reflexionen sobre, hay algo, y chequenlo, chequen 2, 3 conflictos que hayan tenido donde ustedes perdieron la cabeza. ¿Cuál fue la palabra? ¿Cuál fue la actitud? ¿Qué fue aquello que les hizo a ustedes perder la cabeza? Y a lo mejor gritaron, a lo mejor aventaron el papel, hicieron algo para perder la cabeza. ¿Cómo va la tareita? Bien, gracias a Dios, y ya estamos por concluir, ¿no? Entonces, estamos por concluir. Les agradeceremos ahí el micrófono apagado. Y con estos 4 acuerdos que muchos de ustedes ya lo conocen de Miguel Ruiz, ¿no? Por favor, ¿sí?, no tomen nada personal. Eso ayuda mucho al manejo de conflictos. Siempre hagan su mejor esfuerzo por buscar soluciones, por buscar un ganar-ganar. Por favor, no supongan, ¿sí?, no crean, no se imaginen. Si no tienen claridad en lo que está pasando, en lo que está sucediendo, pregunten, vayan a la fuente original, vayan al dato, vayan al hecho. Pero si ustedes se empiezan a imaginar, es que ya le caí gordo, no, es que seguramente ya me van a echar en contra el jefe, no, es que el cliente ahora sí ya me va a tumbar el pedido. No supongan, vayan y verifiquen, pregunten, vayan, investiguen el dato, ¿de acuerdo? Y por último, Miguel Ruiz dice, sé impecable con tus palabras, cuida tu vocabulario, ¿sí? Cuida la forma en que dices las cosas, ¿sí? Yo aquí, una frase muy mexicana es, lo cortés no quita lo valiente, y sobre todo, parte de ser impecable con tus palabras es, si prometes, lo cumples, ¿de acuerdo? Pues con estas 4 ideas, que muchos de ustedes seguramente ya la conocían, que se aplican muy bien al manejo de conflictos, ¿sí?, daremos por ir cerrando nuestro webinar del día de hoy, ¿no? En Genuino Consulting, ¿sí?, consideramos que es muy importante, ¿sí?, que los entornos organizacionales favorables y productivos es donde existen líderes capaces de manejar el conflicto, porque el conflicto va a estar ahí siempre y lo tiene que hacer de manera empática, sin violencia, sin faltas de respeto, muy inclusivo, pero muy, muy, muy creativo.
¿De acuerdo?